Buenas noches, estudiantes de criminología de la materia de introducción al derecho. Estoy haciendo estos tutoriales para que les sirvan de apoyo en el caso de los temas, para el caso de los temas que aún tenemos pendientes. Afortunadamente no íbamos bastante bien. No dejamos muchos temas, nos quedó pendiente, se quedó sobre la mesa nacionalidad y ciudadanía, y me parece que también un tema importante que tenemos pendiente es el de los elementos formales y materiales del derecho, que son entre los elementos materiales la persona física, la persona jurídica, y dentro de los elementos formales lo que es el deber jurídico, la sanción, la coacción, entre otros. Pero vamos a hablar en esta ocasión, en este primer pequeño video, de lo que es la nacionalidad. Recuerdo que habíamos dicho que les iba a tocar a algunos de ustedes exponer este tema, pero bueno, las circunstancias cambiaron, así que este tema lo vamos a estudiar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30, la nacionalidad. Empezaré por decir cómo se define la nacionalidad. Yo creo que la definición de nacionalidad puede ser bastante general, es decir, no hay un concepto claro como tal. Sin embargo, para mí la nacionalidad se puede definir de la siguiente manera: como el vínculo que tiene una persona física que lo liga o lo relaciona con un estado, país o nación. Diríamos que hay dos tipos de nacionalidad. Nacionalidad por nacimiento, es decir, se adquiere de dos formas: la nacionalidad por nacimiento y la nacionalidad por naturalización. Según el artículo 30 de nuestro Código Civil, como ya dijimos, la nacionalidad es el vínculo que nos liga o relaciona con un estado, país o nación. En ese sentido, diríamos que la nacionalidad por nacimiento, según el artículo 30, se da cuando las personas nacen dentro del territorio de la República, independientemente de la nacionalidad de sus padres. Cuando las personas nazcan en el extranjero, siendo hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, es decir, cuando nazcan fuera del país, pero que sus padres sean mexicanos por nacimiento. Padre o madre, no importa. También la nacionalidad por nacimiento se da cuando nazcas en el extranjero, siendo hijo de padre o madre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización. También se da cuando nazcas a bordo de una embarcación o aeronave, sea de guerra o sea mercante. Se consideran todas aquellas personas como mexicanos por nacimiento. Ahora, es importante mencionar que la única nacionalidad que no es factible de perderse, ¿sí?, es la nacionalidad por nacimiento. Esta nacionalidad no se pierde jamás, ¿ok? Se termina, obviamente, se termina por muerte, por supuesto, pero no se pierde por disposición del Poder Ejecutivo o por disposición del Congreso Federal, del Congreso de la Unión, que sí tiene facultades para restringir, por ejemplo, la nacionalidad por naturalización o la ciudadanía, pero no la nacionalidad por nacimiento. Ahora, ¿cómo se adquiere la nacionalidad por naturalización? Bueno, se va a adquirir mediante un procedimiento de carácter administrativo que va a instaurar o que instaura la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un procedimiento que consta de distintos pasos
en los cuales se llena una solicitud, se demuestra la calidad migratoria que tienes en el país, qué es lo que solicitas, cuántos años tienes de residencia en el país, etcétera, etcétera. Pero este procedimiento administrativo también conlleva el llevar a cabo, entre otras cosas, los siguientes puntos. Primero, que acredites una residencia en el país de cuando menos 5 años, o bien menos, siempre y cuando haya algún decreto o algún convenio por el cual México se comprometa a darles a estos extranjeros la nacionalidad por naturalización. También tienes que llevar a cabo un examen bastante complejo, donde tienes que acreditar que conoces la historia, el idioma, las raíces del país del cual quieres nacionalizarte, en este caso de México. Y llevar a cabo una serie de trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esa es la forma, el procedimiento administrativo para adquirir la nacionalidad por naturalización. La otra forma para adquirir la nacionalidad por naturalización es a través del matrimonio, según la fracción segunda del artículo 30. Dice, en el inciso B, dice que la mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicano, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Entonces, todo extranjero que se case con ciudadano mexicano o con ciudadana mexicana adquiere también la nacionalidad por naturalización. Vale la pena aquí mencionar que esta nacionalidad no se da automáticamente. Se debe de hacer la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, acompañar el acta de matrimonio, acreditar plenamente el contrato civil de matrimonio, acreditar la residencia del extranjero o de la extranjera en México, acreditar un domicilio conyugal y tener cuando menos un año de haberse celebrado el matrimonio para que se proceda o se lleve a cabo el procedimiento de nacionalidad por naturalización. Estas serían, a grosso modo, las dos formas en cómo se adquiere la nacionalidad. Ahora, es importante también aquí mencionar, según el Código Civil, la Constitución Política, cuáles son las obligaciones de los y de las mexicanas, y para el efecto el artículo 31 los menciona bastante bien. Ahora, como ya dije hace un momento, la única nacionalidad que es viable, que puede perderse, es la nacionalidad por naturalización, no la nacionalidad por nacimiento. Bueno, ¿en qué casos, según la Constitución Política, puede perderse la nacionalidad? Vamos a buscarlo en nuestro Código Civil, en nuestra Constitución Política, cuáles serían los casos en que la nacionalidad puede perderse. Bueno, la nacionalidad por naturalización se puede perder en los siguientes casos. Voy a mencionar solamente 3. Ustedes por ahí lo pueden investigar, pero algunos de estos casos en los que se puede perder son cuando el mexicano que adquirió la nacionalidad por naturalización traicione a su país enlistándose en un ejército extranjero que atente en contra de su propio país. Lo que podríamos llamar traición a la patria sería esa una de las causas de pérdida de la nacionalidad por naturalización. También se puede perder cuando el mexicano se haga pasar en México por extranjero en todo momento para cualquier acto jurídico en el que actúe con falsedad, haciéndose pasar por extranjero, omitiendo la declaración de que es también ciudadano mexicano. También dice que cuando reciba sin autorización del Congreso de la Unión condecoraciones o premios que debiera conocer el Congreso, también es posible que por ese tipo de actos pierda la nacionalidad por naturalización. Entre otros casos, repito, solamente es factible de perderse la nacionalidad por naturalización. Bien, ahora vamos a hablar en este mismo orden de ideas de la
ciudadanía. Vamos a buscarlo, por favor, en la Constitución. Me parece que, bueno, ok, lo tenemos acá. En el artículo 37, ¿sí? 37, que dicho sea de paso, dice lo siguiente: ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. Dice acá: por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. Bueno, esto dado que en México no hay títulos nobiliarios. Por residir durante 5 años consecutivos o continuos en el extranjero. Bueno, esto en cuanto a la nacionalidad. Ahora hablemos brevemente de qué es la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía me parece a mí que es una condición que se genera cuando una persona, cuando un mexicano adquiere la mayoría de edad, ¿sí? Es una condición que se genera cuando un mexicano adquiere la mayoría de edad, es decir, los 18 años de edad, y según la Constitución, cuando tiene un modo honesto de vivir. Es decir, ¿quién es un ciudadano? Pues cualquier persona física que ha llegado a la mayoría de edad y según la Constitución tiene un modo honesto de vivir. Digo que es una condición porque se da cuando adquieres la mayoría de edad. De tal suerte que diríamos que una persona menor de 18 años es una persona mexicana, pero no es un ciudadano, es decir, no es sujeto de obligaciones. Ahora, ¿se podrá perder la ciudadanía? Bueno, según la Constitución, sí se puede perder la ciudadanía y también se pierde prácticamente en los mismos casos en los que se perdería la nacionalidad. Dice que se puede perder por usar títulos nobiliarios de un gobierno extranjero, por aceptar servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso, por aceptar usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso, por admitir de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso, por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero, y en otros casos podrá perderse la ciudadanía, mexicana. Ahora, es un poco confuso esto, es cuestión de que ustedes lo analicen bien, porque ¿qué implicaría perder mi ciudadanía? Creo que básicamente si yo pierdo la ciudadanía, en primer lugar es un procedimiento que me debe de instaurar, un procedimiento administrativo que me debe de instaurar el Congreso de la Unión, acreditar plenamente estas causas. Y eso traería como consecuencia que yo no pueda obtener ninguna identificación oficial, ningún pasaporte, y básicamente que esté yo limitado para llevar una serie de actos jurídicos como ciudadano mexicano, por ejemplo, como votar, como ir de un lugar a otro, de un país a otro, tener un pasaporte, no tener quizá una identificación oficial como podría ser no solamente el pasaporte, sino también un INE. Entonces yo creo que básicamente aquí mis derechos como ciudadanos están particularmente limitados, restringidos, dado el caso que yo no puedo llevar a cabo esas funciones. Bueno, más adelante el artículo 38 nos habla de cuáles son los derechos o prerrogativas de los ciudadanos y dice: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, etc. Una persona que es privada de su libertad porque cometió un delito, es evidente que tiene sus derechos ciudadanos restringidos o limitados. No puede votar, obviamente, no puede andar o transitar libremente. En este caso, creo que sus derechos no están perdidos por una disposición del Congreso de la Unión, sino están restringidos por la orden o por disposición de una autoridad judicial. Entonces, hay que advertir muy bien esas diferencias, chicos. Analizar muy bien qué es ciudadanía, cuál es su concepto, cómo nace la ciudadanía, cómo se puede perder la ciudadanía y en qué casos esta ciudadanía puede estar restringida o limitada. ¿Qué es la nacionalidad?
cómo se adquiere, cuáles son las dos formas, cómo se puede perder y desde luego establecer cuáles son los procedimientos para la adquisición de estos tipos de nacionalidad. Este breve y pequeño tutorial tiene la intención de que ustedes vayan a estos temas, no solamente en la Constitución, sino también en algún libro de introducción al derecho, o en este caso incluso pueden ir a un libro de teoría del Estado, ya lo habíamos comentado, tienen ustedes el programa, ahí pueden buscar mucha información. Nos vemos en el siguiente tutorial.